Sí, muy buenas. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guarde y que nos acompañe en esta hora. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, cuán agradecidos nos encontramos de poder reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias, oh Dios, por cuidarnos, por estar a nuestro lado y por compartir y estar a nuestro lado, Señor. Como tus hijos de diferentes lugares, pero con un mismo propósito, nos reunimos en esta hora para suplicar por tu compañía y por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que por favor abre nuestro entendimiento y concede al pastor la sabiduría plena para poder compartir, oh Dios, el mensaje que tienes para nosotros en esta hora. Suple, querido Señor, todas nuestras necesidades, solicitudes y peticiones de acuerdo a tu voluntad. Guárdanos en tu amor y en tu bondad. Te lo suplicamos y te lo agradecemos porque confiamos en los méritos poderosos de Jesús. Amén. 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 ¿Qué Gracias, texto? hermano Darío. Bienvenidos todos. Es maravilloso poder tenerlos y juntarnos a través de la distancia. Mi voz está un poquito cansada porque he estado predicando desde el viernes de noche. Ayer tuve 3 prédicas. Acá es domingo de mañana, por supuesto. Así que está un poquito cansada la voz, así que por eso la sienten como un poquito carraspeada. Cuando predico, tiendo a forzar mucho mi voz. Es algo que estoy tratando de cambiar porque si no voy a sufrir de la voz a medida voy madurando, producto de que predico tanto, ¿no? Muy bien, vamos al libro de Daniel, al capítulo 11. La semana pasada nos concentramos estudiando la historia de las 10 vírgenes, porque estamos mirando el reavivamiento que es predecido en Daniel capítulo 11 y el versículo 44. Yo estoy buscándolo aquí en mi computadora, mi Biblia, producto de que dejé mi Biblia en español en casa, pero gracias a Dios que tenemos Biblias electrónicas. Entonces, el capítulo 11 y el versículo 44 lee: pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Am, Déjenme, voy a cambiar la Biblia porque la Reina Valera voy a poner. Muy bien, entonces las noticias que provienen del oriente y del norte, que espantan, aterrorizan al rey del norte, son el gran despertar religioso que Dios va a derramar sobre nosotros y sobre el mundo entero. El reavivamiento comienza en la iglesia, pero se va a derramar por el mundo entero. En el libro de Josué se nos dice eso, de que Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Y también es el sellamiento. Vemos eso en Apocalipsis capítulo 7, donde el ángel que viene del oriente, de donde sale el sol, es el ángel que proviene del trono de Dios. El trono de Dios está también simbolizado por el norte en el libro de Isaías capítulo 14. Entonces, el norte y el oriente son puntos cardinales que simbolizan a Cristo. El oriente y el norte es a Dios, el lugar de donde sale el sol. Muy bien, entonces aquí se predice el gran reavivamiento. En estos momentos, Satanás, a través de sus agentes humanos, está tratando de cauterizar la conciencia humana por métodos múltiples. Y uno de los métodos
más efectivos que él está usando es los aparatos, el teléfono, la computadora, los medios sociales, las películas, am, el abuso de nuestro cuerpo a través de los alimentos, de lo que tomamos, todo tiene como objetivo el cauterizar la conciencia para que no podamos nosotros discernir entre la verdad y el error y que la mente humana no tenga deseo de escuchar la voz divina. La conciencia tiene su asiento en el seno frontal y la conciencia es la parte del seno frontal que se comunica con Dios, que escucha la voz divina. La conciencia es la voz divina hablándole al ser humano. Entonces, si Satanás puede acallar la conciencia, ya sea por el uso de drogas, el uso del alcohol, los alimentos que no son sanos, el uso del café, del té, del mate, si él puede acallar la conciencia a través del abuso del pecado, del uso de los medios sociales, porque se están haciendo estudios descubriendo de que la manera en que se usan los aparatos, el teléfono celular, las computadoras, y es mirar tanta película, mirar tanta entretención, mantener al cerebro constantemente en un estado de excitación, produce una hormona llamada dopamina, que es la hormona que causa que nosotros nos volvamos adictos. Entonces, a través de este medio, la adicción tiende a callar el seno frontal porque lo destruye, lo ataca. Entonces, Satanás está tratando de paralizar al ser humano para que no responda al llamado divino. Entonces, Satanás está por todos lados tratando, él sabe que viene este gran reavivamiento. Entonces, él está tratando por todos lados de mantener a la raza humana cautiva. Pero la palabra de Dios nos muestra que en la última batalla es una batalla en que todo ser humano ha de tomar una decisión libre y consciente en cuanto a los mandamientos de Dios y en cuanto a la adoración. A quién se adorará y a quién se obedecerá. Y el asunto va a ser el sábado. Entonces, para que esa realidad se lleve a cabo, Dios a través de su Espíritu Santo va a deshacer todo lo que Satanás ha hecho para tratar de detener esta obra, y Dios le va a dar una nueva oportunidad a la raza humana para que escoja libremente su destino. Va a enviar, entonces va a llenar a su pueblo de su Espíritu Santo, y a través de su pueblo y del pueblo que viene de afuera, porque como estudiamos la semana pasada en el estudio de Mateo 25 de las 10 vírgenes, el reavivamiento causa un zarandeo. Se va a dividir el pueblo en dos grandes grupos, y el pueblo va a quedar separado entre las vírgenes fatuas y las vírgenes sabias. Las vírgenes sabias y las vírgenes fatuas se durmieron, pero las vírgenes sabias durmieron preparadas, tenían una relación con el Señor, estaban, tenían una experiencia basada en la gracia divina y estaban llenas del Espíritu Santo. Las fatuas no tenían aquella experiencia, y cuando viene el gran despertar, las fatuas se encuentran incapacitadas y son engañadas por otro reavivamiento. Las sabias les dice, vayan y compren. Entonces ellas se van a los que venden el aceite. Y los que venden el aceite es un símbolo del movimiento carismático pentecostal, que es el movimiento que se está derramando por el mundo más rápido que cualquier otra denominación. Y ha quebrado las barreras denominacionales. Se encuentra en todas las denominaciones, incluso el catolicismo. Entonces, es el fuego falso que cae del cielo en Apocalipsis capítulo 13.
Esa es la predicción de otro reavivamiento que viene, que la hermana de White habla en el conflicto de los siglos, que es un reavivamiento falso, que dice multitudes van a clamar que Dios los está bendiciendo y que han sido llenos del Espíritu Santo, y ese reavivamiento falso culmina con la aparición de Satanás falsificando a Cristo. Y ese reavivamiento falso también va a llevar a las multitudes a aceptar el domingo como el día de reposo. Entonces, como ya lo hemos visto antes, la última batalla es una batalla de aspecto religioso, espiritual. No estamos ahí todavía. La mente del ser humano aún no está controlada por los principios del rey del norte, que es la religión falsa. Estamos aún siendo controlados por el rey del sur, que es el secularismo. Pero el secularismo va a morir, va a dejar de existir, vienen catástrofes de tal tamaño, viene lo que se llama el abismo en el libro de Apocalipsis, que va a producir el contexto necesario para la ascensión del rey del norte. Entonces, la última batalla, el mundo entero va a ser dividido en dos grandes grupos: los que guardan los mandamientos de Dios y los que guardan los mandamientos de los hombres, los que guardan el sábado y los que guardan el domingo, es todo, tiene que ver en cuanto a adoración, obediencia, y es un aspecto espiritual religioso. Entonces, Daniel capítulo 11, versículo 44, introduce a, es como que Dios echa un gato en el gallinero. Queda la grande. El rey del norte ha conquistado todo el mundo. Neutralizó a la iglesia remanente en el versículo 41 y luego va y conquista a todo el mundo, le da a todo el mundo el vino de Babilonia y luego se apodera del sistema financiero y todo el mundo queda bajo su control, como lo dice Apocalipsis capítulo 17, que todos los reyes de la tierra le entregarán su poder, serán de una solamente y le entregarán el poder a la bestia. Entonces, aún no llegamos a esa hora, estamos avanzando hacia allá rápidamente, vemos que los reyes de la tierra están de una mente, se han unido con el propósito de, del asunto del clima. Tienen una mente, un propósito, y lo otro que los ha unido es el asunto del homosexualismo y el género. Son las bases de la unión que ha creado una unión mundial en cuanto a estos asuntos, y nada se les va a oponer en cuanto a imponer esto. Pero aún el papado y el rey del norte no surge todavía como el líder supremo del mundo. Hacia allá va, lo vemos. Él ha llamado a todos los líderes mundiales en cuanto al asunto del clima y todo ello. Entonces, él está surgiendo como el líder ideal para el mundo. Pero el cambio que ha de ocurrir entre secular y religioso aún no se lleva a cabo, pero se va a llevar a cabo. Y eso es lo que va a producir el contexto necesario para la última batalla. Muy bien, versículo 11:44, más nuevas del oriente y del norte lo espantarán. No hay nada más que aterre a Satanás y al papado, al rey del norte y a la religión falsa, a pesar de que ellos no están en cuanto a esto. Lo más que lo aterra a Satanás, que lo mantiene despierto, es que la iglesia adventista sea reavivada. Él sabe muy bien que nosotros tenemos un mensaje que, si es predicado lleno del Espíritu Santo, puede totalmente neutralizar y desenmascarar la obra que Él está llevando a cabo. Entonces, esto es lo que mantiene despierto a Satanás todas las noches. Él sabe que este momento se acerca. Él no es tonto. Él conoce las profecías y las conoce muy profundamente. Él sabe los tiempos en los que estamos viviendo y sabe que se acerca el gran reavivamiento, el ángel de Apocalipsis 18. Vamos allá, que es el último movimiento divino en favor de la raza humana.
Esta es la predicción del reavivamiento en el libro de Apocalipsis, el gran reavivamiento. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 dice, y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Entonces ahí vemos la predicción del reavivamiento. Es un ángel que viene con la gloria divina. ¿Qué es la gloria divina? La gloria divina es su carácter, es el carácter de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria? El Señor le dijo, yo voy a hacer pasar ante ti toda mi bondad. Entonces, la gloria divina es su carácter, así que la luz que ilumina al mundo en el último mensaje es una manifestación de la gloria de Dios. Es una manifestación de la gloria de Dios. En otras palabras, es el mensaje de los tres ángeles en el cual el preámbulo al mensaje, el que es el evangelio eterno, la justicia de Cristo, que dice la hermana de White que la justicia de Cristo es el mensaje del tercer ángel en verdad. Es la revelación del carácter de Cristo en la iglesia. Por eso que en Mateo capítulo 24, el versículo 9, se dice que la iglesia va a ser echada en tribulación por el nombre de Cristo, porque la iglesia va a tener su nombre. Y el versículo 15 dice que este evangelio será predicado, este evangelio del reino será predicado a todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ese evangelio es una manifestación práctica del evangelio, es una revelación del carácter divino en la iglesia. Esa es la luz que va a ser derramada. No se va a predicar el evangelio en esas horas a tanto con argumentos. Lo que va a ser una revelación práctica. El carácter de Cristo perfeccionado en su iglesia va a ser revelado al mundo y eso va a ser lo que va a iluminar el mundo con la gloria divina. Después de esto vi otro ángel descender del cielo teniendo gran potencia. Va a ser un mensaje con gran poder, dice la hermana de White, de que va a sobrepasar el poder de la lluvia temprana en el día del Pentecostés. Va a ser el reavivamiento más grande alguna vez visto en la historia de este mundo. Y dice, y la tierra será alumbrada con aquella gloria. El mundo entero. Nos dice Apocalipsis capítulo 14 que este mensaje va a ser predicado a todo individuo en la fase de la tierra. Toda nación, toda tribu, todo pueblo, toda lengua y todo individuo. Todos van a recibir una revelación maravillosa de este evangelio, del mensaje de los tres ángeles, del mensaje adventista. No son los bautistas que terminan la obra. Dios ha llamado a la iglesia adventista a culminar la obra y eso se va a cumplir. Así que el zarandeo produce algo maravilloso, saca de la iglesia o separa y saca de la iglesia remanente toda la cizaña y deja al pueblo limpio. Y entonces Dios va a traer de afuera a aquellos que se encontraban en Babilonia, millares de millares. Los números no van a disminuir en el movimiento del reavivamiento. Va a haber la gran separación, pero los números se van a aumentar, hermanos. Hay millares de hijos de Dios esperando en las fronteras de la tierra prometida entrar al pueblo de Dios, pero ahora Dios no los puede traer porque la iglesia no está preparada. Pero cuando la iglesia sea limpia y la iglesia sea perfeccionada por el Espíritu Santo, Dios va a traer a un pueblo maravilloso que ha sido preparado afuera, un pueblo que estará lleno del Espíritu Santo. Cuando ellos tomen el mensaje, lo entiendan y lo acepten, van a correr y lo que a nosotros nos ha tomado ciento y tantos años para cumplir, ellos lo van a hacer en un
corto tiempo, corto tiempo. Imagínense ustedes unos cuantos millones de musulmanes que están dispuestos ¿cómo se llama? A reventarse por su fe. Se ponen bombas alrededor de su cuerpo y se explotan, celosos por su religión, cuando ellos acepten el mensaje. ¿Cómo irán a correr? ¿Cómo lo van a llevar a cabo? Van a estar dispuestos a pagar cualquier costo por la predicación del Evangelio. Cuando los hermanos pentecostales, que son tan celosos, tan dedicados a la obra, nosotros nos quejamos si vamos a la iglesia una vez a la semana, 2 veces a la semana. Hay iglesias pentecostales que se juntan todos los días de la semana a orar, oran todas las noches. No tienen nuestra fe, pero tienen un fervor y un deseo por Dios mucho más grande que nosotros. Las iglesias en la China, que no son adventistas, que sufren, hay iglesias que no le permiten a un pastor ser pastor o a un anciano, a no ser que hayan pasado 5 años en la cárcel. Iglesias celosas oran y ayunan por semanas buscando la unción divina. Cuando ellos reciban el mensaje, imagínense lo que Dios va a llevar a cabo a través de estos hijos de Él que se encuentran en estos momentos en Babilonia. Entonces hemos de aprender a no menospreciar a nuestros hermanos. ¿Se acuerdan en Daniel 11:41 que hay aquellos que son pueblo, que son parientes de los hijos de Dios, del pueblo remanente? Y Jesús dice de que todo aquel que recibe su palabra y la obedece, son sus parientes, son su madre, su padre, sus hermanos y hermanas. Así que nuestros hermanos cristianos que se encuentran en otras denominaciones son hermanos. Si ellos aman la palabra de Dios y viven de acuerdo a la verdad que ellos conocen, son nuestros hermanos. Y muchas veces tienen una experiencia espiritual más profunda que la nuestra. Están esperando que el pueblo de Dios, el pueblo remanente, sea reavivado para que compartan la verdad en el contexto del Evangelio eterno y entonces van a comprender la verdad. Tristemente, muchas veces hemos compartido la verdad de una manera legalista. Nos hemos criticado, le hemos dado en la cabeza con nuestras doctrinas, hemos exaltado el sábado en forma legalista, hemos dejado a Cristo detrás, ellos nos ven como un pueblo que confiamos en nuestras obras, nos ven que tenemos una experiencia religiosa insípida, no nos gusta hablar de Jesús, somos, somos como se llama, más mundanos que cristianos. Entonces se han descorazonado, han venido a nuestras iglesias, las ven medias muertas y no son atraídos. Pero va a llegar la hora en que eso va a ser totalmente distinto. La verdad va a ser predicada en el contexto del Evangelio eterno y el centro de la verdad del mensaje de los 3 ángeles va a ser la justicia de Cristo. Cristo y su justicia va a ser el lema de toda predicación y, y, y un carácter que reflejará a Jesús en forma práctica. Dios va a iluminar al mundo con su gloria. Así que viene algo maravilloso que debemos nosotros, como dijimos la semana pasada, prepararnos, alistarnos, asegurarnos que estamos listos para aquella hora, para que cuando venga el reavivamiento seamos vírgenes sabias, no vírgenes fatuas. No dejemos esta obra de preparación. Muy bien, vamos entonces a seguir ahora con Daniel 11:44. Mas nuevas del oriente y del norte le espantarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Entonces aquí viene la gran persecución. Entonces aquí aprendemos que es el reavivamiento que causa la persecución. Y eso es Mateo 24, versículo 9. Vamos a Mateo 24, versículo 9. Tiene el mismo contexto o la misma
seguidilla de eventos. Si ustedes leen el versículo de 9, dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. Y ahora viene la razón, por causa de mi nombre. Entonces la persecución viene por causa de que el pueblo de Dios ha experimentado la santificación, han recibido el Espíritu Santo y ahora tienen a Cristo, son como Cristo. Entonces el mundo los odiará. El versículo 15 nos muestra lo mismo. El contexto dice, versículo 15 dice, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicho por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que sobre el terrado no desciendan a tomar algo de su casa y al que en el campo no vuelva atrás a tomar su vestido. Mas ay de las preñadas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. ¿Y qué trae aquella aflicción? ¿Qué causa que el rey la abominación desoladora, que es el rey del norte, se levante y traiga persecución? Es el versículo 14, la predicación del evangelio en el contexto del gran reavivamiento, la predicación del evangelio a todo el mundo. Entonces es aquella predicación, es el reavivamiento del pueblo de Dios que levanta al rey del norte y lo lleva a perseguir al pueblo de Dios. Vamos de vuelta a Daniel 11. Entonces, estas son las horas que nos muestra Daniel capítulo 3, cuando se levanta la imagen y que se fuerza todo el mundo a adorar la imagen y que aquellos que no la adoran, ellos serán perseguidos, serán echados en el horno de fuego, que es el tiempo de gran tribulación. Esa es la secuencia. El pueblo de Dios es reavivado, recibe la lluvia tardía, la temprana primero y la tardía, pues la lluvia temprana es la que nos prepara para la tardía. Y el libro de Joel nos dice de que Dios derramará sobre nosotros primero la lluvia temprana y luego Él derrama sobre nosotros la lluvia tardía, porque la lluvia temprana es la que desarrolla en nosotros la justicia de Cristo. Se la llama en Joel 2 a la lluvia tardía en el hebreo, el pregonero de justicia. Es el que trae, es el maestro de la justicia, también se lo puede traducir el hebreo. Así que la lluvia temprana es la que desarrolla los atributos de Cristo, el fruto del carácter de Jesús. La lluvia tardía simplemente madura aquello. Y Satanás va a tratar de detener aquella obra maravillosa, la va a tratar de detener a través de la persecución. Pero cuando nosotros vemos en la historia del mundo la persecución, a pesar de ser tan dolorosa y que causa estragos en el pueblo de Dios, nunca ha detenido la obra. Lo opuesto, a través de la persecución, la obra de Dios siempre se ha fortalecido. La iglesia ha sido purificada y la iglesia se entrega de todo corazón, porque en los momentos de persecución, solamente aquel que ama a Cristo de todo corazón va a permanecer firme. Todo lo demás es sacado por los vientos de la persecución. Y les digo, viene una persecución que va a causar estragos maravillosos dentro de la iglesia. Una persecución que nunca se ha visto. Es un tiempo de angustia, el cual nunca ha habido en la tierra. Daniel capítulo 12, versículo 1 se nos dice, y cuando se levanta Miguel. Muy bien, entonces ahí nos encontramos, saldrá con grande ira para destruir. Esa grande ira es denotada en el libro de Daniel capítulo 3, cuando
Nabucodonosor se le torna el rostro. ¿Se acuerdan? Cuando los muchachos son traídos ante Nabucodonosor y él ya está enojado porque no han respetado a su Dios, la imagen, y a sus dioses no han sido obedientes a su mandato. Entonces son traídos ante el rey y el rey primero los trata de convencer que se sometan. Les habla con palabras no tan duras, pero eventualmente les dice: ¿y quién es el Dios que va a libraros de mi mano? Entonces los muchachos le responden calmamente. Ellos tienen el carácter de Jesús y les dicen que el Dios que ellos sirven los va a librar, pero que si no los libra, ellos no van a servir a la imagen ni se van a postrar ante sus dioses. Y entonces se le demudó el rostro a, a Nabucodonosor y ordenó entonces que el horno se calentara 7 veces más. Entonces hay un periodo de angustia previo, que es cuando se forma la imagen y viene la presión sobre el pueblo de Dios. Se prohíbe comprar, se prohíbe vender. El pueblo de Dios les cortado todos sus privilegios de primera. Luego son incitados por invitaciones, privilegios, a tratar de aceptar a la marca de la bestia. Pero cuando el verdadero pueblo de Dios se opone, entonces ahora la ira del rey del norte se va a ser manifestada en gran mortandad. Y van a haber muchos mártires, muchos mártires. Todo el pueblo de Dios que no sea parte de los 144,000 van a ser muertos, van a morir como mártires. Y van a haber muchos. Hay pasajes que uno lo hacen pensar que hasta un cuarto de la población del mundo va a ser convertida al mensaje de los 3 ángeles. Y de ello va a quedar un grupo en comparación pequeño, los 144,000. Entonces va a haber gran mortandad. A veces se nos trata de decir, hay pastores que tratan de decir de que no va a haber martirio. Eso no es verdad. El martirio se va a volver a repetir. Pero no hemos de temer porque la lluvia tardía nos va a preparar. En este momento no estamos preparados, pero Dios va a derramar su gracia sobre su pueblo para darnos lo necesario para, si somos llamados a morir como mártires, morir felices, cantando por Cristo, testificando para Él. Nadie va a morir con cara larga en ese tiempo. Nadie va a morir quejándose porque yo. Vamos a ser Judá. ¿Se acuerdan que vimos los 3 grupos en Mateo 24? Vamos a ser Judá. Vamos a haber aprendido a alabar a Dios bajo todas las circunstancias. Muy bien, versículo 44 nuevamente: mas nuevas del oriente y del norte lo espantarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Entonces ahí se encuentra claramente la predicción de lo que viene sobre nosotros. Hemos de nosotros, queridos hermanos, ser un pueblo feliz. Pero la felicidad no es algo que se impone, algo que se crea. El gozo es un don del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo. Muchas veces saben ustedes que a pesar de que somos un pueblo con la cara larga, Am, se hizo un estudio en Estados Unidos por unos sociólogos, ah, de los grupos en el mundo que son más felices, y se llegó a la conclusión que los adventistas son uno de los grupos de seres humanos más felices, que tienen felicidad verdadera. Qué interesante, ¿no? Ah, y ¿cómo se llama? Un pastor no adventista estaba hablando de esto. Yo escuché parte de su sermón. Y él decía, ¿no?, de que una de las razones por las cuales los adventistas son felices y viven 11 años más que el resto de la población en los Estados Unidos es porque guardan el sábado. Y él decía, ¿no?, de que miren lo que el Señor nos enseña a través de esta secta pequeña, llamaba él a los adventistas. Ellos viven 11 años más que el resto de la población. Y luego dice, ahora, el resto de la población vive
alrededor de 77 años. Eso es en América. Ahora, él dice, si nosotros calculamos el número de sábados que una persona, si por 77 años ha guardado el sábado, esa persona ha guardado en total 11 años equivalentes en sábado. Así que él dice, miren qué maravilloso, los adventistas, Dios les devuelve los años que ellos le han dado a él en guardar el sábado, Dios se los devuelve en vida. Qué bonito, ¿no? Es una lección maravillosa. Tendemos a vivir en promedio 11 años más que el resto de la población. Y si fuéramos a calcular el número de sábados que guardamos, si hemos sido adventistas desde pequeños, entonces hemos guardado 11 años en total en sábados y vivimos 77 años, que es el promedio de la población. Entonces Dios, por cada sábado que tú le das, Él te devuelve un día más. Es lo mismo con el diezmo. Por cada centavo que le das a Dios del diezmo, Él te devuelve el doble. Por cada ofrenda que le das a Dios, nunca le podemos dar sin que Él nos dé. Esa es la lección. Hemos de aprender a ser un pueblo feliz, hermano. Tenemos más verdad que todo el mundo. Tenemos un estilo de vida que nos da salud. Tenemos consejos para hacer nuestros hogares felices, para que nuestros niños sean felices, para ser saludables, para ser prósperos. Si nosotros seguimos los consejos divinos, podemos ser un pueblo próspero, un pueblo feliz, un pueblo ejemplo a todo el mundo. Dios desea que no miremos las horas que vienen sobre nosotros con susto. Dios desea que miremos las horas que vienen sobre nosotros con gozo, porque vamos a sufrir por Cristo, vamos a sufrir en Cristo. Y Dios se va a acercar a nosotros y nos va a llenar de su espíritu, de su gracia, de su poder. Y vamos a revelar un carácter al mundo que el mundo nunca ha visto, una revelación a Cristo, al mundo de Cristo maravillosa. Entonces, no miremos a la persecución con los ojos de la carne. Uy, pobrecito de mí, ¿qué me va a pasar? No, miremos a la persecución con los ojos del Espíritu. Para los apóstoles, el morir, el sufrir por Cristo, era el privilegio más grande que se les otorgara. Para ellos, morir por Cristo, ser torturados por Cristo, era el don más grande que Dios podía darles, porque era la manera que ellos podían mostrarle a Dios cuánto lo amaban. El morir con Cristo era el privilegio más grande otorgado para la iglesia primitiva y debiese ser así para nosotros. Vienen horas duras, sí, pero son duras para la carne, son maravillosas para el espíritu, porque conoceremos a Cristo íntimamente, como nunca lo hemos conocido a través de aquellas horas difíciles. Cuando seas echados en calabozos, cuando te quiten el alimento, cuando te quiten todos los privilegios, cuando seas llevado ante el paredón, cuando te hagan comparecer ante el juicio, Dios va a usarte de maneras que nunca te ha usado. Su gloria va a brillar sobre tu rostro, dice la hermana de White, que testificaremos, iremos de hogar en hogar con rostros encendidos por la gloria de Dios. Vamos a ser como Moisés. Se va a ver la gloria de Dios en forma física en nosotros. Así que no mires a estas horas con temor. Hemos de mirar a estas horas con gozo, pero hemos de estar preparados. El privilegio más grande que Dios le otorga a su iglesia es sufrir por Él, es ser martirizados por Él, es morir por Él. Es el privilegio más grande otorgado a algún ser humano. Y en esos momentos el Espíritu Santo nos prepara. Es testificación que durante la Edad Media, los mártires, muchos de los mártires,
siendo quemados, morían cantando, morían testificando para Cristo. Va a ser nuestro privilegio, hermanos. Muchos de nosotros vamos a sellar nuestro testimonio por Cristo con nuestra sangre. Y luego dice la hermana de White que por la eternidad llevaremos una vestimenta especial. Será un manto blanco que va a tener una franja roja alrededor, testificando que estos fueron héroes, murieron por Cristo, estuvieron dispuestos a perderlo todo, su propia vida, por su amor a Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Así que no hemos de tener temor. Lo opuesto, hemos de ser como Josué, como Jesús, como Dios le dijo a Josué: no temas ni desmayes. Sé pues fuerte y, como diríamos en palabra un poco más vulgar, corajudo. Hemos de llenarnos de coraje, pero esa fortaleza y ese coraje no viene a través de la carne, eso viene con una relación viva con Cristo. Hemos de vivir una vida de oración, de estudio. Hemos de aprender ahora a ser, como se llama, fuertes en la testificación del Evangelio. Salgan, vayan a hablarle a sus amigos, a sus vecinos. No importa que los rechacen, no tengan vergüenza. Si te avergüenzas de Cristo ahora, ¿tú crees que no te vas a avergonzar de Él cuando venga la presión? Ahora es que hay que dedicarnos, no tener vergüenza, salir a golpear puertas, a ir a ayudar a los vecinos y hablarles del amor de Cristo, hablarles de lo que Jesús ha hecho por nosotros, invitarlos a entregarse, hablarles que el fin de todas las cosas vienen, para que los oídos escuchen y sean preparados, y muchos se entregarán. Ahora hemos de aprender a ser fieles a Cristo, a no someternos cuando nos amenazan que nos van a quitar todo. ¿Qué importa si tenemos un Dios que nos puede proveer todo? Hablaba yo ayer con un doctor aquí en la iglesia donde predico. Hace un año atrás le quitaron sus privilegios a él de no poder practicar y me contaba cuánto han sufrido con la familia. Lo perdieron todo, su salario se lo quitaron, no habían beneficios de gobierno para los que... Así que gastaron todos sus ahorros y comenzaron luego a endeudarse, pero no se sometieron, creyendo de que Dios iba a abrir la puerta eventualmente. Y la semana pasada le devolvieron el trabajo. Señor los probó duro, pero no se sometieron, fueron valientes. De la misma manera, nosotros ahora hemos de aprender a ser valientes. Ahora hemos de aprender a desarrollar coraje en Cristo Jesús, a no tener vergüenza de nuestra fe, hermanos. Es la fe más hermosa, es la creencia más maravillosa, la fe más completa que alguna vez se le haya dado a un grupo de seres humanos. Hemos de vivir aquella fe, hemos de representar a Cristo en el hogar. Si estás casada o casado con un no creyente, vive tu fe, sé amorosa, sé tierno, sé paciente, pero canta, vive una vida de gozo ante tu cónyuge para que vea que la fe hace una diferencia en tu trabajo. No te sometas, no te calles si es que hay que hablar, si es que están pasando leyes en cuanto al género, en cuanto al homosexualismo. Dios te ha puesto ahí para testificar. Pero no vayas dándole en la cabeza a los homosexuales con un palo. Sé amoroso, ámalos, recíbelos en tus brazos, que confíen en ti, que te vean como amigo, como amiga, pero no sometas tus principios, no te vendas para mantener un trabajo. Hemos de ahora aprender a vivir por fe en Cristo, en sus promesas, no depender del salario. Muy pronto, ninguno de nosotros vamos a tener salario. Bueno, yo no tengo salario ya hace años. Así que para mí eso no es problema. Pero pronto les van a quitar sus pensiones a los retirados, le van a quitar sus salarios, todo se va a perder. La presión va a ser como una olla a presión, el calor va a aumentar. Pero hermano mío, si tú aprendes ahora a vivir por fe, ahora a someterte, ahora a no tener vergüenza, ahora a ser valiente por Cristo, a arriesgarlo todo, a dedicarlo todo, a perderlo todo por Jesús, entonces vas a estar listo cuando venga la hora de la gran prueba. Que
que se avecina, hermanos. Ya las nubes de la persecución se ven en el horizonte, no están aquí todavía, pero ya lo vemos, el mundo ya está en una mente y están viendo con ojos raros a los que llaman los evangélicos, los fanáticos, los fundamentalistas. Muy bien, versículo 45. Ya nos quedan unos minutitos y terminamos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Entre los mares. Entonces aquí vemos literalmente Jerusalén se encuentra entre dos mares, el mar de Galilea y el gran mar del Mediterráneo, que es al mar de Galilea se lo llamaba mar, pero realmente era un gran lago. Entonces aquí vemos de que el papado ahora tiene a todo el mundo bajo su poder y su objetivo es el santuario, es el pueblo de Dios, es sentarse en el templo como Dios y ser reconocido como Dios por el remanente. Su objetivo es conquistar a la iglesia adventista y poner su poder dentro de ella. Ya la neutralizó en el versículo 41. La tiene callada, pero su objetivo final es que la iglesia adventista, el remanente, se someta y que él reine como Dios en el santuario de Dios. Y hay un versículo que nos muestra esto en el versículo, Primera de Tesalonicenses, no, Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Dice el versículo 3 en adelante, Segunda de Tesalonicenses 2, 3 en adelante, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el rey del norte, el papado, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. Ese es su objetivo, es oponerse y levantarse contra todo lo que se llama Dios y él será aceptado por el Dios del mundo, o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya lo hizo él en la Edad Media, tomó control de la iglesia cristiana y se sentó en la iglesia, que es el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta profecía nos muestra cuál es el objetivo del papado en cuanto al remanente en las últimas horas. Es llevar al pueblo de Dios a reconocerlo a él como Dios, que se sea acepto en la iglesia de Cristo, que es el remanente, la iglesia adventista, como Dios. Y para cumplir ese propósito, entonces, Él va a reunir a todo el mundo, los mares. Apocalipsis, capítulo 13, el versículo 10, capítulo 17, el versículo 15 nos muestra a la mujer sentada sobre el río Éufrates, Babilonia. Todo el mundo bajo su control. Pero hay un pequeño grupo que no se somete en comparación al mundo entero. Los mares. Y dice que son las naciones, las muchedumbres, las lenguas de este mundo. Todo estará controlado por él por un corto tiempo. Los reyes de la tierra le otorgarán su poder, se someterán ante su dominio, le servirán, le entregarán su dominio político y la herida será sanada. Entonces ahora su objetivo
es conquistar al remanente. Lo neutralizó para subir, ascender al poder, pero ahora el remanente ha sido reavivado y él tiene que destruir a la al pueblo que tan solo reconoce al Dios verdadero en este mundo a través de la observancia de sus mandamientos y del día sábado. Entonces el mundo entero se vuelca contra este grupo para tratar primero de convencerlo y luego de destruirlo. Todo el mundo. ¿Pero qué ocurre? Daniel 11:44, 11:45. Miren, la predicción divina nos dice que llega a su fin y no tiene quien le ayude. Unos momentos antes tenía todos los dos mares, todo estaba bajo su poder, todo el mundo bajo su poder. Y ahora no tiene quien le ayude. Viene a su fin y no tiene quien le ayude. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, esta es la gran batalla del Armagedón. La batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Aquí ya estamos pasados el cierre de la gracia. El mundo entero ha sido conquistado, está bajo la autoridad papal y ahora entramos al tiempo del fin de la gracia y el mundo entero va a poner un día y una hora en la cual se va a destruir al pueblo de Dios, dice la hermana White, como la historia de Esther. Entonces se va a unir el mundo entero bajo el poder con este propósito de tener una unidad completa en el mundo. Y se va a destinar a destruir al pueblo de Dios. La gran batalla del Armagedón. Y cuando llega la hora de la destrucción, entonces Dios derrama la sexta plaga. Vamos a leerla en Apocalipsis, capítulo 16. Dice el versículo 13, versículo 12, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Y qué ocurre? Dice, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Los reyes del oriente es Cristo Jesús y su pueblo. Entonces, ¿qué ocurre en la sexta plaga? La sexta plaga es el derramamiento de una plaga que seca el apoyo de las naciones, el agua del río Éufrates, que ya sea mares o el río, representan ambas cosas. El río ha negado. Todo el mundo está a punto de ahogar al pueblo de Dios. Y en ese momento, Dios lo seca. Entonces, el apoyo de las naciones en favor del papado de Babilonia llega a su fin. Apocalipsis 17 nos muestra esto. Miren, Apocalipsis 17, el versículo 16 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugó y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Entonces ahí está. El mundo que le rindieron todo su apoyo, todo su poder, se lo dieron a la bestia. La exaltaron, la adoraron como Dios, hasta mujer. Aceptaron sus mandamientos, sometieron a la observancia del domingo. Llega un momento en la sexta plaga, justo antes que venga la liberación del pueblo de Dios, que se secan las aguas. La bestia va a quedar sin nadie que la apoye, el papado. ¿Por qué? Porque dice la hermana de White en el libro El conflicto de los siglos que aparecen dos manos en el cielo en la sexta plaga. Y aquellas manos contienen la ley de Dios.
Y en la ley de Dios, ahí está el mandamiento, el cuarto mandamiento que refulge. Y el mundo entero se da cuenta de que han sido engañados por sus líderes políticos y religiosos. Y dice la hermana de White que se vuelven con una ira satánica y destruyen a sus líderes religiosos. Ahí está. El mundo quitando su apoyo del poder religioso, el rey del norte, el papado, la Babilonia. Y no tiene quien lo ayude, dice Apocalipsis 11, perdón, a Daniel 11, que llega a su fin no teniendo quien le ayude. ¡Qué contraste! Unos momentos antes, estaba, como se llama, todopoderoso. Controlaba todo el mundo, no había quien se le oponía, todos los reyes de la tierra le sometieron su poder. Poder universal, ha sido aceptado como Dios. El mundo entero está sometido a sus leyes, guardan el día domingo y el mundo entero tiene una mente. El deseo es destruir al pueblo de Dios. Dios les da tiempo, permite que el fruto de la maldad madure, porque para que haya una cosecha, ambos frutos han de ser madurados completamente. No se cosecha cuando los frutos están verdes. Entonces Dios ha permitido que el mal se desarrolle hasta lo máximo y que la justicia en el pueblo de Dios se desarrolle hasta su perfección. El fruto ha sido perfeccionado y madurado, y entonces cuando está a punto de que el mal destruya al bien y lo aniquile en este mundo, Dios interviene y pone en el corazón de los reyes de la tierra y en los seres humanos destruir a Babilonia. Cambian los eventos y el rey del norte llega a su fin sin nadie que le ayude. El fin del rey del norte viene en el momento de la segunda venida de Cristo, cuando es apresado y es echado en el lago de fuego, junto con el falso profeta, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19. Así que aquí llegamos al fin de la historia del rey del norte y del rey del sur, de Daniel capítulo 11. El capítulo 12 continúa con la profecía, pero ahora vuelve un poquito atrás en la historia y nos muestra el fin del tiempo de la gracia cuando Cristo Jesús se levanta, Miguel se levanta. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Y nos lleva hasta el momento de la liberación del pueblo de Dios, la resurrección especial. Entonces, la profecía de Daniel termina con la resurrección especial que ocurre un poquito de tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que, queridos hermanos, tiempos maravillosos nos quedan. El triunfo de la iglesia de Cristo de todas las edades va a culminar en el triunfo de los 144,000. Recuérdense que los 144,000 representan a la iglesia de todas las edades. Es un grupo que se forma junto antes del, ¿cómo se llama?, del cierre de la gracia, durante el derramamiento de la lluvia tardía. Son ellos que van a luchar la batalla del Armagedón, y ellos son los que llevan a la iglesia de Cristo de todas las edades a su último triunfo. En ellos, la iglesia de Cristo recibe el triunfo sobre el mal. Así que ellos son los paladines, son los héroes de la iglesia, porque en ellos el evangelio será totalmente madurado y perfeccionado. Dios va a tener un pueblo perfecto en ellos. Y esa perfección, esa victoria, les es otorgada a toda la iglesia, porque somos un cuerpo. A pesar de que hemos vivido en 6,000 años de distancia, la iglesia se ve como un cuerpo, como una unidad, como un todo. Y lo que un órgano alcanza, le va el bienestar a todo el pueblo, a todo el cuerpo, de la misma manera en la iglesia. Muy bien, ¿hay alguna pregunta por ahí? Hola, pastor. Hola, hola.
¿Ahí me escucha bien? ¿Sí? Bueno, mando un saludo grande a ustedes y a todos los que están allí. Eh, debido al tiempo en el que estamos actualmente, ¿cierto? Que tenemos que llevar un mensaje a las personas. Eh, por ahí, llevarle un mensaje a una persona que está buscando eso, que tiene una sed de conocer la verdad, es una cosa. Pero, ¿cómo hacemos con llevar el mensaje a personas que tienen otras creencias y no están buscando eso? Ya. Mm, ¿Cómo se llama? El mensaje adventista ha de ser diseminado de varias maneras. Uno es la distribución de nuestras literaturas. Deben ser distribuidas como las hojas del otoño, porque ellas presentarán los argumentos. Han de ser distribuidas, puestas en las manos de la gente, puestas en las manos de la gente, como las hojas del otoño. Luego viene el esfuerzo médico misionero. Todos nosotros hemos de ser misioneros, donde estemos, y aprender a tratar enfermedades en forma natural, para así acercarnos a las personas, ganar su confianza en el tratamiento, en el consejo, ganar su amistad. Y en el ganamiento de la amistad vamos a tener oportunidades de compartir el Evangelio, compartir nuestra fe. Entonces esa es la obra personal. Hemos de amistarnos con nuestros vecinos. No importa que de primera no nos acepten. Está bien, amistarnos, hacerles bien, ayudarlos cuando están enfermos, ayudarlos a estar ahí, si podemos darles un consejo, hacerles un tratamiento, ayuda, en lo que sea. Que el adventista de ser como una corriente de agua en el desierto. Alrededor de él siempre va a haber verdor. Debemos de ser atractivos. Y luego viene la obra pública, que es la predicación pública del Evangelio, en campañas, seminarios. Todo eso ha de llevarse a cabo. Entonces, cuando nosotros combinamos estas tres maneras de predicar el Evangelio, la diseminación de nuestra literatura, la obra personal misionera, todos somos misioneros, hemos de amistarnos, ganar confianza, ayudar a la gente, y luego viene la oportunidad, ya sea de nosotros estudiar la Biblia con ellos o invitarlos a programas públicos, pero también lo público, las radios, la televisión y todo aquello. Hemos de poner el evangelio, nuestro mensaje, en todos lados ha de estar. Hemos de ir donde la gente va, por ejemplo, a la playa a distribuir literatura. Cuando hay partidos de fútbol, hay que ir y distribuir literatura. En vez de ir a mirar el partido, hay que ir a distribuir literatura, hay que compartir con la gente, darles folletitos. Tenemos que mezclarnos, tenemos que hacernos sociales. Y esperar que se abra la oportunidad de compartir el Evangelio. Cuando tú te haces amigo de alguien, si tienes la oportunidad, por supuesto, de desarrollar una amistad, ya sea con tu vecino, con el que hace trabajo, te amistas con alguien, no corras a tratar de darle lo que tienes, sino que abre el corazón, espera que se haga, que haya algo abierto. Si es cristiano, comparte con él las verdades en común. Habla de Jesús, de la oración, oren juntos, gana la confianza. Y luego cuando el Señor abre la puerta para compartir la verdad, entonces compártela sabiamente. No se la des de una carretilla porque lo vas a ahogar. De un poquitito aquí, un poquitito allá, crea el deseo, comparte sabiamente. Ahora, si vas a conocer, vas en la micro y estableces una conversación y no vas a volver a ver a esa persona, un libro, un folleto, a compartir con ellos, que compartan la verdad en un contexto. Habla de tu fe, de tu testimonio, cuéntales cómo el Cristo Jesús ha cambiado tu vida, cómo Él responde tus oraciones, cómo Él ha llenado tu vida de felicidad a pesar de las dificultades que has llevado a cabo. Y luego comparte un folleto, un libro, y el libro va a ser la predicación por ti.
Muchas veces nosotros tratamos de entrar en argumentos con la gente en cuanto a los puntos avanzados de nuestra fe, pero eso lleva a que la gente se defiendan su propia fe y cierren la puerta. Entonces hemos de aprender a ser sabios, hemos de mantener la puerta abierta y el regalar un libro, compartir un folleto. Entonces les va a llevar a leer eso cuando lo lean en un contexto amplio de las verdades que nosotros tenemos. Requiere bastante sabiduría el compartir nuestra fe, pero no tengamos miedo. Muchas veces tenemos miedo, vergüenza, no queremos llevarlo a cabo, nos da el miedo del rechazo, qué dirá la gente, pero todo eso ha de ser abandonado. Ahora tenemos un corto tiempo para hacer lo que hemos de hacer en paz. Usémoslo, hermanos. Invertamos nuestros fondos en, por ejemplo, comenzar programas de radio. Si un grupo de hermanos pueden juntarse y comenzar un programa de televisión, hay que hacerlo porque ahora es la hora. Viene la hora que va a ser imposible la obra pública. Se va a terminar todo. La última obra es una obra personal. Va a ser de persona a persona. Y lo último que nos va a permitir llegar a la gente es la obra médico-misionera. El poder ayudar, porque va a haber tanta enfermedad. Nos va a abrir las puertas. Si sabemos tratar la enfermedad con remedios naturales, va a abrir las puertas para poder ayudar a nuestros vecinos y a aquellos que estén enfermos. Muy bien, ¿hay alguna otra preguntita por ahí? Hermano, nosotros entregamos a esos libros, pero el Espíritu de Dios es el que va a obrar sobre la persona. Claro. Nosotros tenemos que ser obreros, entregar la semilla y Dios la va a germinar, ¿no es cierto? Claro, pero si usted, por ejemplo, va conversando con alguien, está en la peluquería, se hace amistad de alguien, la actitud suya va a preparar el corazón, ya sea para aceptarlo o rechazarlo. Es por eso que hemos de tener una actitud ganadora, una actitud feliz. No hemos de criticar, si le está hablando un hermano pentecostal, no lo ataque en las lenguas, no lo ataque en el asunto del domingo. Si ellos lo atacan a usted por su sábado y eso, cambie el tema, porque usted no quiere compartir su fe en un contexto de debate. El debate nunca gana a nadie. Entonces cambie las circunstancias, póngase a hablar de otra cosa y luego, cuando se bajó los ánimos, comparta una literatura, dele a alguien algo y lo deja a las manos de Dios. Si el compartir la literatura personalmente, hemos siempre de hacerlo en un contexto en el cual nosotros hemos dejado un ejemplo ganador, porque eso va a crear un deseo de leer la literatura que ponemos en las manos de la persona. Hemos siempre de andar con una literatura en la cartera, en la mochila. Andemos con libritos. No es necesario compartir inmediatamente algo avanzado, porque al andar con 10 conflictos de los siglos, es como se llama, muy pesado en una cartera. Pero puede andar con folletos que hablan de nuestra fe, que hablan de ¿cómo se llama? De, por ejemplo, cómo ser salvos o de las profecías y todo eso, el crear un deseo de investigar más y que siempre tenga una dirección donde puedan contactar a alguien para saber más. Vos sabés, pastor, que acá en Argentina, por lo menos, y creo que en Sudamérica, la unión de esta parte del mundo, tenemos la entrega de libros El Gran Conflicto de Helen White. Ya, muy bien. Y lo están ofreciendo a un precio que es muy barato. Entonces la gente puede comprar cajas que viene por 60. Y bueno, es como que es el objetivo para esto. Creo que son para los próximos 3 años, repartir Ya, el ya, libro El ya. Gran Conflicto. Sí, esa es una iniciativa mundial de la iglesia. Aquí en Australia la iglesia es liberal, así que no lo ha promovido. Nosotros con un grupo imprimimos 10.000 conflictos de los siglos. Lo estamos esperando que lleguen de la China. Así que si estás, háganlo, compren esos libros, si están baratos, inviertan su propio dinero, compren el libro y repártanlo, désenselo a la gente.
a sus amigos, creen la oportunidad, la conversación y luego le otorgan el libro como un don, un regalo de cumpleaños, regalo de cualquier excusa para regalar el libro. Buenas tardes, pastor. Buenas. Yo soy de acá de Chile. Como testimonio, bueno, primeramente agradecida por el tema que usted nos ha entregado hoy día, y me gustaría mucho saber si la anfitriona de este grupo tuvo la oportunidad de grabar este tema, porque es tan, Sí, está tan grabado, interesante. hermana. Ah, qué bueno para poder compartirlo. Muchas gracias. Y segundo, como testimonio, nosotros acá, ¿cómo lo hacemos, hermano? Vamos a un hospital público, una vez al mes, y nosotros hacemos un trabajo de entrar a la sala de espera, donde están los pacientes esperando y también los familiares esperando a los pacientes que salgan, donde se ve el dolor, la angustia, la preocupación, mucho llanto, mucha aflicción. Y ahí nosotros hemos usado el método de repartir el libro del año, y resulta de que ha sido impactante porque ponemos ahí dirección más un contacto, lo cual eso ha dado mucho fruto. Pero aparte de eso, nos ha ayudado mucho a llevar salud de la que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos ese gran privilegio como cristianos de tener una buena salud para impartirle a los demás, y también de entregar el mensaje del Señor. Pero sabe, pastor, que ha sido bonito porque nosotros hacemos un seguimiento a esa persona, luego la estamos llamando en la semana, si hacemos un contacto, nosotros seguimos llamando, monitoreándolo, y ellos han hecho lo siguiente. Hay otra denominación que va también ahí, porque nosotros nos ponemos afuera del hospital, llevamos sándwich, llevamos cafecitos, se hace frío, jugo, etcétera, y lo regalamos. Entonces, la diferencia que hemos visto que dice, ustedes siguen preocupándose por nosotros, ustedes sí, nosotros importamos para ustedes, y qué lindo, y nosotros oramos con ellos, pastor, ha dado un resultado y se ha visto un resultado maravilloso allí. Entonces yo creo en este evangelio de servicio que nosotros tenemos, Qué de lindo, proclamar el hermana. evangelio de esa manera. Así que es maravilloso, Qué es lindo. maravilloso, sí. Gracias, Lindo, pastor, por su lindo. mensaje. Gracias por el testimonio, hermana. Qué lindo testimonio. Sí, la verdad es de que hay 1001 maneras de testificar. Hay que pedirle Amén. al Señor, Señor, ¿qué deseas que haga? Así Muéstrame es. cómo puedo servir, cómo puedo ayudar a aquellos que están en dolor, que están pasando por circunstancias difíciles. Qué lindo. Gracias, hermana Adriana, por compartir. Qué Amén. lindo. Muchas Amén. gracias. Muy bien, vamos a terminar, hermanos. Lindo, hemos pasado a predicar el evangelio, se ha dicho. Tenemos poco tiempo, así que hay que salir corriendo, hacer lo que se pueda para salvar a alguien. Muy bien, oremos. Querido Señor, te alabamos y glorificamos de todo corazón, Padre, por permitirnos ver lo que viene. Pero te damos gracias que antes que venga la hora difícil, tú nos vas a reavivar, vas a derramar tu espíritu, nos vas a dar poder. El carácter de Cristo brillará en nosotros. Queremos pedir por Jesús que nos preparemos para aquella hora, Señor, caminando contigo, sometiéndonos a ti, dejando que tu espíritu haga la obra de transformación y perfeccionamiento de nuestro carácter. Que nos lleves a ser como Jesús en todo aspecto de nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos des coraje, valentía, voluntad para, Señor, dedicarnos a la predicación del Evangelio, a salir, Señor, como hormiguitas, a buscar a aquellos que tú has preparado para encontrarse contigo, Señor. Haznos, Señor, danos una boca que hable lo que tú deseas que hable, Señor. Te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendícenos, bendecidos sean, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Hasta el lunes, hermano. Muchas gracias. Sí, un Gracias, abrazo a todos, nos pastor, vemos que esté el bien.